Hola amigos, NHK World Radio Japón presenta Hablemos en japonés, un programa para quienes quieren iniciarse en este idioma o aprender más sobre la cultura de Japón. Con ustedes, Marta Salgado y Eduardo López Herrero. Eduardo, ¿sabes lo que me pasó el otro día? Llegué a casa después del trabajo y me di cuenta de que no tenía la llave. No. Fue terrible, no sabía qué hacer. Por suerte se me ocurrió volver sobre mis pasos y encontré la llave en el suelo, no muy lejos de casa. Bueno, menos mal. Hoy vamos a estudiar justamente una frase que suele decirse en ese tipo de situaciones. La expresión básica de la lección 8 es ¿y ahora qué hago? Eso es justamente lo que sentí cuando supe que había perdido la llave. Doshio significa literalmente ¿cómo haré? Ahora que conocemos la expresión básica, vamos a escuchar el diálogo de hoy. Después de pasar por el banco, Kwon se dirigió a la oficina y se puso a trabajar. Llegó la hora del almuerzo y Kwon buscó su billetera, pero no la encontró por ninguna parte. Este es el diálogo de la lección 8. ¿Honto? いつ最後に使いましたか？いつかな。とにかく警察に届けましょう。¿Identificaron la expresión básica? Ahora analizaremos las frases en detalle. Kwon perdió la billetera y dice, どうしよ ¿y ahora qué hago? Esta es la expresión básica de hoy. う。財布を落としてしまいました。Se me ha perdido la billetera. Saifu es billetera. El verbo otoshimasu significa dejar caer o, en este caso, perder. La forma te de este verbo, o sea, otoshite, se forma reemplazando la terminación mas por te. Shimaimashita es el pasado del verbo shimaimasu, que en este caso cumple la función de indicar que se trata de un hecho lamentable. De modo que otoshite shimaimashita significa se me ha perdido. Es hora de repasar lo que aprendimos. Vamos a practicar el uso de shimaimashita. Escuchen esta oración. カメラを壊します。 Cámara es cámara fotográfica y kowashimasu significa romper, de modo que la frase significa romper la cámara. Tendrán que modificar el verbo y agregarle shimaimashita. Escuchen la frase otra vez y piensen la respuesta. カメラを壊します。 Seguramente se dice kamera o kowashite shimaimashita. Así es, muy bien. Kowashimasu se convierte en kowashite, de modo que la respuesta correcta es cámara o kowashite shimaimashita, rompí la cámara. Recuerden que shimaimashita se usa para enfatizar que se trata de un hecho lamentable. Ahora sigamos con la siguiente frase del diálogo. 本当？ ¿De veras? Honto significa verdad, pero en interrogativo indica sorpresa y se traduce como ¿de veras? O ¿en serio? Quizá hayan notado que la entonación subía al final de la palabra. Esto señala que se trata de una expresión interrogativa, aunque no esté presente la partícula ka. いつ最後に使いましたか？ ¿Cuándo la usaste por última vez? Itsu es una palabra interrogativa que significa cuándo, y saigo ni quiere decir por último, o, como en este caso, por última vez. Finalmente, la frase tsukaimashita ka consiste en tsukaimashita, que es el pasado de tsukaimasu, usar, seguida de la partícula interrogativa ka. いつかな。
¿Cuándo habrá sido? Como ya vimos, itsu significa cuándo. Kana se agrega al final de la frase cuando se trata de una pregunta que uno se hace a sí mismo. とにかく警察に届けましょう。 De todos modos, vamos a informar a la policía. Tonikaku significa de todos modos. Keisatsu es la policía, y la preposición ni, en este caso, se traduce como a. Por último, todo que más quiere decir informar algo a la policía o a otra autoridad. Reemplazar más por masho indica la intención de animar al interlocutor a hacer algo junto con el hablante. O sea que todo que masho significa vamos a informarlo. A continuación, Yotatsu no Kotsu, la sección que nos ayuda a convertirnos en expertos en Japón. Hoy hablaremos sobre los puestos de policía que ayudan a mantener la seguridad pública en las ciudades de Japón. Vamos a escuchar Kikimashou. La mayoría de los japoneses sienten que es su deber informar a la policía inmediatamente si encuentran una billetera o un teléfono celular en un lugar público. Por otra parte, quienes han perdido un objeto valioso informan sin temor a la policía, suministrando datos precisos sobre el objeto, así como dónde y cuándo creen que lo perdieron. De esta manera hay una buena probabilidad de que recuperen el objeto perdido. Por eso Yamada, la compañera de Kwon, le dijo, «Vamos a informar a la policía». En Japón hay una enorme cantidad de pequeños puestos regionales de policía llamados koban. El sistema de koban fue creado hace más de un siglo para velar por la seguridad en las calles de Tokio, y se difundió gradualmente al resto del país. A los agentes que trabajan en los koban se los llama generalmente omawari-san, palabra que tiene un matiz de familiaridad. Su principal tarea es patrullar los alrededores, pero también deben acudir a la escena de cualquier accidente o delito que ocurra en la zona y ayudar a niños perdidos y a gente que ha bebido en exceso. Y cuando uno se pierde en una ciudad japonesa, el koban es el lugar más fiable para pedir información. Hasta aquí Yotatsu no Kotsu. Ahora vamos a practicar otra vez la expresión básica de hoy. ¿Y ahora qué hago? どうしよ Recordemos el concepto gramatical de hoy. Para indicar que ha ocurrido algo lamentable, se cambia la terminación más del verbo por te y se agrega shimaimashita. En el caso de otoshimasu, o sea, perder, obtenemos otoshite shimaimashita. Vamos a escuchar nuevamente el diálogo de hoy. どうしよう。財布を落としてしまいました。本当？いつ最後に使いましたか？いつかな。とにかく警察に届けましょう。 Hablemos en japonés puede escucharse por Internet. La dirección de nuestra página web es la siguiente: www.nhk.or.jp/Spanish. Hagan clic en el enlace Hablemos en japonés. Allí podrán repasar las palabras y expresiones que aparecen en el diálogo de cada lección. Y así llegamos al final de la lección 8 de Hablemos en japonés, presentado por NHK World Radio Japón. Antes de informar a la policía, Kwon revisó sus pertenencias una vez más y encontró la billetera en el bolsillo interior de su chaqueta. Bueno, me alegro por él. Kwon recuperó la calma y finalmente pudo salir a almorzar. ¿Cuál será su próxima aventura? No se pierdan la siguiente lección. Hasta entonces. Sayonara.